El gobierno federal ahora va por violentar nuestro derecho a la libertad de información y de opinión. Esto ya es una tendencia clarísima que nosotros advertimos, desde luego, desde hace por lo menos año y medio, cuando en el libro La biografía no autorizada de Claudia Sheinbaum, escrito por Orquídea Fong, señalamos a esa pátina que tiene el populismo autoritario en contra de la libertad de expresión y particularmente a la característica de Claudia Sheinbaum tan irascible justamente a la crítica, de tal manera que se han ido dando distintos ejemplos en las últimas 2 semanas. Podemos decir incluso que agolpando esos ejemplos, mientras desde luego los cilindreros del gobierno y el gobierno mismo niegan los hechos, como siempre ocurre con el populismo. El caso es que fueron contra, como hemos dicho, los órganos autónomos de gobierno, fueron contra el INE, fueron contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ido contra las leyes y las instituciones de la democracia y ahora van por la mordaza a los medios de radiodifusión, de telecomunicaciones, a los medios de comunicación digitales, a los periodistas y también a los usuarios de las redes sociales, en distintos rubros, con distintos órdenes y dinámicas, pero eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos algunos ejemplos infortunados de ello que nos permiten documentar ese hecho y al mismo tiempo también informarles a ustedes y desde luego tratar de incitar, de pugnar a la actividad dentro de las redes sociales de parte suya, compartiendo información, manteniendo la crítica. Ese es otro de los reductos fundamentales de la defensa, pues ya no de la democracia, estamos viviendo en un régimen autoritario, sino al menos en la pugna en favor de la democracia. Les comparto algunos de los indicios más claros de esto que acabo de comentar. Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, le ha quitado la palabra a Jorge Luis González, el periodista Jorge Luis González, por el solo hecho de que él ejercía la crítica y en particular la crítica a su gobierno. Número 2. Y aquí voy a ir concatenando entre decisiones de gobierno y los jilgueros del mismo. Y cuando hablo de jilgueros, ¿cómo no? Aludir a Sabina Berman, que impulsa la regulación de los medios de comunicación inspirada en el modelo chino. Y por supuesto también la ley censura del gobierno federal fue ya la señal muy clara para las leyes censura de Sonora y Puebla, el acoso contra el Universal y Héctor de Mauleón, el silenciamiento de Jorge Luis González y la persecución contra Carla Estrella y Lai, reina de Dinamarca. Eso que les estoy diciendo a ustedes apenas en semana y media. Y miren ustedes si no tiene todo esto el espaldarazo de la presidencia de nuestro país. Claudia Sheinbaum asiste a Campeche y nada dice de la libertad de expresión y con eso convalida el acoso de Laida Sansores justamente contra los periodistas. Y oigan, ya para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reitero, ya para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifieste preocupación por la ley censura de Puebla, es porque el tema sí es muy delicado. Epigmenio Ibarra lo vuelve a hacer, ese es otro de los elementos clave también para entender lo que está pasando en el país. Y claro, pues lo ameritan 150 millones de pesos. En México no hay censura. Dice, a pesar de todos estos datos y otros que les voy a seguir ofreciendo, que testimonian, que documentan justamente esa cultura autoritaria en Puebla, en Campeche, en Sonora, y desde luego también desde el propio gobierno federal, para atreverse a decir, sí,
don Rambo Epigmenio Ibarra que no es cierto que hay censura en nuestro país. Y bueno, pues ahí vamos viendo cómo tratan de tensar y de imponernos una misma narrativa. Por ejemplo, esto es clave. Según el gobierno federal y sus jilgueros, no se dice ya colapso. Me refiero a las obras insignia de Andrés Manuel López Obrador. Se dice deslave. Así. Hay que edulcorar, pasteurizar, como dice el día de hoy Denise Dresser en su artículo de Reforma que mucho les recomiendo. Y bueno, ¿qué dicen los jilgueros? Como analista, Poncho Gutiérrez es chistoso, ustedes lo saben, él siempre es proclive a eso. Pero como comediante imitando a Gómez Leiva, ¿ya lo vieron? Es patético. Están, digamos, sin ningún filtro para el ridículo. Y son capaces de hacer eso que les digo, porque no es broma. Ponchitos y el Ponchis, imitando a Ciro Gómez Leiva. Háganme ustedes el favor de promover una discusión inteligente, argumentada, contrastada y todo eso. Ni hablemos. Eso no es, por supuesto, la mística, la intención que estos jilgueros tienen. Y a propósito de ello y de sus inconsistencias, cuando aplaudieron a la 4T, los comunicadores de Rompeviento eran medianamente asimilados por los jilgueros del oficialismo, pero una sola pregunta incómoda a la presidenta y ahora son chayoteros. Vean ustedes en X cómo se lanzan en contra de uno de estos periodistas de Rompevientos, porque pues en efecto le hizo un par de preguntas incómodas a Claudia Sheinbaum, que al responder mostró todo su talante autoritario y con ello desde luego también echó a andar la maquinaria esta que les comento a ustedes, pues para eso, justamente, para seguir acotando la libertad de expresión. Y es que la función de los jilgueros del oficialismo es insultar y difamar a periodistas críticos. Díganlo, si no, personajes como Vicente Serrano. Ustedes lo ven, lo escuchan como una de las expresiones más pequeñas de lo que representa el populismo en nuestro país. Un ejemplo. Estados Unidos bombardea a Irán y Vicente Serrano lanza ventosidades por la boca contra el imperio, pero luego, porque es lo único que puede hacer ya que tiene fundido el CPU, al ver la tibia respuesta del gobierno de México, Serrano guarda silencio. Así como ustedes escuchan. Y es que, en efecto, lo que está ocurriendo con los farsantes de la 4T, que nosotros les hemos a ustedes informado una y otra vez, es que cada vez más muestran, pues sí, sus enormes limitaciones de elaboración, que como en el caso de Vicente Serrano, son tan evidentes. Oigan, la frase que distingue a Claudia Sheinbaum. Está muy violenta la entrevista. Ahí se dio una de las pistas principales para entender, para asumir lo que significaría la presidenta autoritaria. Y una de las frases inolvidables de AMLO. Al triunfo de Morena se va a garantizar el derecho a disentir. Nadie será espiado, censurado o reprimido. Habrá libertad de expresión, sí como no. Oigan, el burlo de la semana también hay que hacerlo y también expresar nuestra diferencia al respecto. Cambios en el ISSSTE y el IMSS. Salen Robledo y Martí Batres. No fue cierto. Y no hubo ni siquiera una sola disculpa de parte de los promotores de la mentira. Lo sumo, uno que otro borró su tuit. Y bueno, pues ya imaginarán, esta columna llegó a ustedes gracias al patrocinio de Armazones Serrano, SADCB, porque desde luego son ellos el espejo, el reflejo, la mirada con la que a sí mismos podemos nosotros determinar con toda su limitación y su pequeñez a estos farsantes de la 4T
y simultáneamente y sobre todo, claro está en estos momentos, a la ofensiva del gobierno en contra de la libertad de expresión. Pero ¿saben qué? No nos van a callar, porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.